Bueno, ahora sí, muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Estamos ya en este cuarto foro en vivo que estamos llevando adelante en el marco del dictado del curso Trabajo en Equipo, Dinámicas de Grupo y Liderazgo. Este Zoom, este foro corresponde al módulo 3, donde estudiamos las etapas, los roles y los comportamientos de los miembros de un grupo de trabajo. Y en esta oportunidad contamos con la presencia nada más y nada menos que de Claudia Ormachea, secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad, y por supuesto que con la presencia y el acompañamiento institucional del secretario de Cultura, Matías Layuz. A mí me gustaría comenzar haciendo un breve enmarque en lo que viene siendo el dictado del curso, de la jornada que tenemos hoy, y por qué pensamos introducir la perspectiva de género concretamente en este momento. La verdad que para mí es un gran honor estar en este momento en esta sala. Estoy un poco nerviosa porque la verdad que es realmente un gran honor. Así que bueno, voy a tratar de hacer ese enmarque también apoyándome en mi sentir como mujer. Bueno, en el módulo 1 nosotros vimos las 5C, ¿sí? En el módulo 2 pasamos a trabajar lo que es la comunicación. Y de alguna manera en el módulo 3 nos introducimos en lo que son la complementariedad y la coordinación, ¿sí? A través de la cuestión de los roles y de las dinámicas. Sobre los roles, quisiera destacar algo que está presente en el curso, que es que los roles son funciones, son espacios de trabajo que son sumamente necesarios y que los ocupamos para poder desarrollar tareas que hacen a una organización y a unos objetivos y a unos valores que son compartidos. Entonces, los roles implican responsabilidades individuales, pero no somos dueños de esos roles, digamos. Y al mismo tiempo, entender que puede haber diferencia de jerarquía, de responsabilidad en la asunción de diferentes roles, no es lo mismo que decir que puede haber diferencia de importancia en los roles, porque todos los roles son igual de importantes para el buen funcionamiento de un equipo de trabajo. Luego ya nos introducimos en la cuestión de las dinámicas, en los patrones de interacción que se dan entre los diferentes miembros de un equipo y entre los diferentes roles que esos miembros asumen. Y ahí tenemos en la lección 3.3 lo que tiene que ver con algunos criterios para el buen funcionamiento de los grupos y la cuestión de la cohesión. Ahora bien, sin detenerme en todo esto que ustedes ya han revisado y ya han leído, no podemos abordar lo que son las dinámicas de relacionamiento, las pautas de interacción y los roles, sin tener en cuenta la perspectiva de género. Debemos tener en cuenta necesariamente la perspectiva de género, no solo en lo que hace a las compañeras, sino también en lo que hace a un montón de colectivos que han sido históricamente invisibilizados. Y con esto me refiero a todos los colectivos, pero quisiera destacar lo que ha sido en estos últimos tiempos la lucha de dos. La primera, el colectivo no binario, con la lucha que ha dado por la visibilización de su existencia a través del lenguaje inclusivo. Y en segundo lugar, el colectivo trans, que ha dado una lucha inmensa para poder insertarse en el mundo del trabajo, que no es menor y que ha tenido conquistas concretas y que sigue peleándola. Entonces, cuando pensamos, digamos, en las dinámicas y en los roles, nos remitimos a la existencia del patriarcado, digamos, una división sexual del trabajo que nos asigna, que nos impone, que nos establece determinados roles y determinadas pautas de vinculación, ¿sí? Entonces, lo primero es no pensar que nosotros estamos por fuera de eso, sino que realmente nos atraviesa. Desde lo personal y desde lo colectivo en una relación que es dialéctica. Entonces, nada, no me quiero extender, pero sí poder digamos, entender a nivel individual cómo podemos
preguntarnos acerca de esos roles, acerca de esas dinámicas, de esas pautas que tenemos internalizadas, y cómo a partir de ahí podemos desarmar para volver a armar y hacer ese aporte al grupo, ¿sí? Para establecer nuevas dinámicas. Y al mismo tiempo, cómo desde lo colectivo hay herramientas, generación de institucionalidades, de protocolos, de herramientas, que también nos ayudan en lo individual a poder potenciar y generar dinámicas de trabajo que sean más justas e igualitarias. Por eso, digamos, es que no, por todo esto, por esa asignación de roles y de pautas y de dinámicas que viene impuesta por este patriarcado, por este sistema de división sexual del trabajo, de la cual no somos ajenos y ajenas, sino que lo tenemos internalizado y tenemos que hacer un proceso consciente para repensar y construir, es que nos propusimos abordar en este encuentro la perspectiva de género. El trabajo en equipo desde una perspectiva de género, los roles desde una perspectiva de género. En primer lugar, bueno, agradecer la presencia de Claudia, agradecer la presencia de Matías, y le doy la palabra a Matías para que pueda hacer una presentación, y ya pasamos con todo el honor del mundo a escuchar las palabras de Claudia. Bueno, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. Es un gusto verlos nuevamente por acá. Hoy, bueno, vamos a tener la oportunidad de escucharla a Claudia, y yo voy a intentar hacer una presentación de compañero a compañera. Con Claudia compartimos el actual Secretariado General Nacional, ella como Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad, en mi caso de Cultura, liderados obviamente por el secretario general Sergio Palazzo. Y bueno, Claudia no escapa a la excepción en haber llegado a tan alta responsabilidad, que hoy aparte la honra siendo diputada de la Nación, representando a nuestra organización sindical, que no es un hecho no menor, junto a Carlos Cisneros de Seccional Tucumán. Pero bueno, ella es una compañera que milita desde hace bastantes años en el gremio bancario, es de la seccional La Plata, pasó por distintas responsabilidades gremiales, desde ser delegada, comisión interna, asumir cargos en la seccional La Plata, y después también distintas responsabilidades en la conducción nacional, estando hoy en el cargo que tiene. Así que bueno, desde ya, Claudia, agradecerte el que hayas aceptado el convite para compartir con los compañeros de la seccional Jujuy este encuentro, y de mi parte nada más, porque hoy te vinimos a escuchar a vos, así que bueno, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Gracias, Matías. Gracias por la invitación que me hicieron. Sobre todo, hace rato que no nos encontramos las mujeres en el encuentro de mujeres por esta pandemia. Este es el segundo año, aunque espero no dejarlo pasar, aunque sea virtual. Para mí es un honor, pero además de ser un honor poder charlar con ustedes, yo soy una convencida de que en el interactuar entre las personas es donde se realiza el mejor aprendizaje, en esa ida y vuelta. Uno nunca termina de aprender y puede aprender con todos, aún con los que nos parecen más diferentes ideológicamente o con otra línea de pensamiento. Sin embargo, uno siempre está aprendiendo y tiene que tener la cabeza bien abierta para poder pensar en la realidad de otros. Este año yo la escuchaba a Aldana y realmente este año ha sido un año muy difícil. Yo siempre digo que este es un año de excepción, pero a pesar de ser un año de excepción, sin lugar a dudas también es un año de transformación. Y esa política de transformación, esa idea de transformación es la que lidera la asociación bancaria. Vos lo dijiste, Matías, con la conducción de Sergio, con el acompañamiento de todo el secretariado, que seguimos una línea donde
creemos que aún en un estado de excepción, nosotros tenemos la responsabilidad como dirigentes, pero también como trabajadores y trabajadoras, de buscar la transformación de una sociedad que sin lugar a dudas todos vamos a estar de acuerdo que queremos una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, con mayor paridad y, como bien dijo Aldana, atravesada desde una perspectiva de género. Que no son palabras huecas, que no es que quede lindo hablar de pensar una organización o pensar una sociedad desde una perspectiva de género. Tiene toda una implicancia, y tiene toda una implicancia para todos los que conformamos esa sociedad, para las mujeres, para los varones, y tenemos que comprometernos con ese cambio del que hablamos. Porque yo la escuchaba a Aldana cuando hablaba de los roles, y nosotros tenemos que tener muy claro que nosotros estamos debajo de un sistema patriarcal, sometidos a un sistema patriarcal, que viene de hace tantísimos años, que nos atraviesa a mujeres y a varones, y que nos coloca y nos determina en cuanto a lo que se espera de nosotros, a las acciones que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar, a las expectativas que tenemos que tener. Y de alguna manera nos somete. Y yo quiero que les quede claro algo. Este sometimiento, sin lugar a dudas, lo sufren más las mujeres. Ese sometimiento a las mujeres y a las personas que conforman la diversidad nos pone en un lugar de subalternidad. Pero cuidado, a ustedes los varones que me están escuchando, también los somete el sistema patriarcal, porque también les impone toda una cuestión de acción y de expectativas y de actitudes a desarrollar que tienen que ver con perderse otra gran parte de la vida que está relacionada con el afecto, está relacionado con poder mirar al otro sin mirarlo desde ese lugar. Y este sistema patriarcal que nos determina sin lugar a dudas los roles, también determina toda una serie de desigualdades, que durante esta pandemia esas desigualdades quedaron mucho más a la vista. Y esas desigualdades muestran la feminización de la pobreza, el dolor de las personas trans, travestis, gay, lesbianas, que están fuera del sistema y que les toca no poder elegir y tener un promedio de vida de 40 años, la imposibilidad de acceder a un sistema de salud, la imposibilidad de acceder a un trabajo que les dé una vida digna. Por eso es que hablamos que, a pesar de ser un momento de excepción, este también es un tiempo de transformación. Pero en ese tiempo de transformación, hombres y mujeres que conforman la sociedad tienen que asumir las desigualdades, tienen que asumir las inequidades, tienen que asumir que las mujeres están preparadas y no solo tienen que participar, sino que tienen que tener la posibilidad de estar en la mesa chica, en la mesa donde se toman las decisiones, para poder poner su mirada, para poder poner su perspectiva y sumar para generar mayor paridad, mayor equidad, mayor igualdad de oportunidades. Porque les doy un ejemplo. Cuando tanto hablamos de la brecha de cristal, la brecha, el techo de cristal, el piso fangoso, las paredes de cristal, muchas veces lo hemos leído y lo leemos y lo volvemos a leer y sabemos que es una realidad. Pero esa brecha que se produce por varias cuestiones que tienen que ver en las oportunidades que tenemos para desarrollar nuestra tarea, las mujeres o los varones. La cantidad de tiempo de más que tienen los varones para aportar en el trabajo, que las mujeres debemos dedicar, casi en un 90% de las mujeres, al cuidado de los niños o al cuidado de los adultos.
No es una casualidad que en el mundo hoy se esté discutiendo el tema de cuidados y se estén revisando los roles de los que venimos hablando, los roles que se dan dentro de un grupo familiar para que compartir el tema de cuidados se convierta en una realidad y se achique de alguna manera la posibilidad de generar esa brecha, que es una brecha hoy de casi un 27%. Otro motivo de la brecha, otro motivo de la desigualdad, es que el varón tiene, si vos estudiás la línea histórica del desarrollo del trabajo del varón a lo largo de sus años, por ejemplo, en una de nuestras instituciones, ustedes van a ver que el varón tiene más tiempo para dedicar mucho más tiempo, o mucho más tiempo que lo que lo hace la mujer. Eso también provoca un aumento en la brecha salarial. Por lo cual... Perdón, Claudia, un segundito. ¿Podés retomar ¿Cómo? la idea? Perdón, ¿podés retomar la idea anterior? Porque se cortó en un momento unos segunditos. ¿En qué momento? Cuando estaba hablando de brecha. Exacto, exacto. En la última idea, Bien. nombraste dos condicionantes que el último. Lo que quiero mostrar que cuando nosotros hablamos de los roles determinados, de la forma en que nos determina un sistema patriarcal, que en realidad significa un sometimiento, y cuando hablo de que el sometimiento, si bien el sufrimiento es en un 90% mayor en mujeres y los que conforman la diversidad también tienen que soportar ese sometimiento del sistema patriarcal los varones, y tomo un ejemplo, y tomo el ejemplo de la brecha salarial, que la brecha salarial está más o menos en un 27%, y que hay varios motivos que provocan esta brecha salarial, que es producto de las desigualdades de un sistema. Y ahí es cuando hablé de las posibilidades de los compañeros de dedicarle más tiempo al trabajo, porque las mujeres tienen que dedicarle tiempo o muchas de las horas al cuidado. Y también, como si ustedes ven la historia propia dentro de un trabajo, ustedes van a ver que los varones ascienden de categorías mucho más rápidamente en su historia laboral que las mujeres. Cuando vos haces un promedio de lo que gana un hombre y lo que gana una mujer, gana más un hombre, porque tuvo las categorías en el lugar de trabajo antes del tiempo que lo tuvimos nosotros. Entonces, a mí me parece que poder prestar atención, poder pensar este sistema patriarcal que sin lugar a dudas empieza a tener fisuras y rupturas, sobre todo a partir del 2015, cuando el movimiento feminista sale a la calle y dice ni una más o ni una menos. No vamos a perder una mujer más en un sistema patriarcal con un grado de violencia como el que se vivía, y en realidad todas las organizaciones y las organizaciones sindicales, tronco esencial para la transformación de la sociedad en un país, asumen la responsabilidad de empezar a trabajar esta temática, y comenzamos a caminar las mujeres sindicalistas junto con las feministas, que lo hacíamos en forma casi paralela, buscando transformar esta sociedad, pero se cruzan y nos empezamos a retroalimentar y a enriquecer en la mirada, buscando una sociedad sin lugar a dudas más equitativa. Y quiero dejar algo bien claro. Cuando yo hablo de una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades, no estoy hablando de dar vuelta a la taba y entonces ahora nosotras las mujeres tenemos que estar dirigiendo y manejando toda la orquesta y ustedes tienen que quedarse cuidando en casa. No. Lo que digo es que las transformaciones de la sociedad se hacen con todos adentro, con mujeres,
con varones, con diversidad. Todos tenemos que poder aportar, comprometernos y buscar esta salida. Nuestra organización es un ejemplo de esto. Nuestra organización eligió una política muchas veces molesta para algunos sectores, muchas veces costó que se entendiera cuál era el camino que queríamos desarrollar, hacia dónde íbamos y qué tipo de organización mucho más democrática, más participativa, con mayor inclusión, era la que nos estaba planteando nuestro conductor Sergio Palazzo. Y no solo Sergio Palazzo tomó y eligió esta política. En realidad, yo, que me tocó estar desde una secretaría que se iniciaba, digo siempre que fue a lo largo y a lo ancho del país, en todas las seccionales del país, que asumieron el desafío de cambiar nuestra organización hacia adentro, pero también aportar hacia afuera para poder transformar y vivir de otra manera. Hoy es un tiempo sumamente difícil. Ustedes saben que nuestra organización trabaja y apoya y construye para que este país pueda salir adelante, porque esta crisis, esta pandemia que nos afecta a nosotros, a Latinoamérica y al mundo, no solo nos está afectando en la parte de salud, sino que la afección es terrible en lo económico. Y entonces nosotros tenemos prioridades como organización, y la prioridad es cuidar los puestos de trabajo, cuidar la salud de los trabajadores y las trabajadoras, porque hay que cuidar la salud de los argentinos y de las argentinas. Pero aún así, en este medio, en este momento, la organización salió a hacer y a trabajar con un montón de propuestas y de actividades como estas que están llevando a cabo Matías, que están llevando los compañeros de cultura, de organización, Walter Rey, que tiene que ver con que seamos capaces de pensarnos. Yo quiero decirles algo. Una de las cosas que más provoca el sistema patriarcal son las diferentes formas de violencia. Y cuando hablo de las diferentes formas de violencia, estoy hablando de llegar a la violencia máxima, que es el femicidio, que es la muerte de una mujer, dejando, sin lugar a dudas, en la mayoría de los casos, pequeños hijos e hijas sin madre. Y la realidad, lo que hay que entender, que esa violencia que se da en la vida privada, la violencia doméstica, también la tenemos en los lugares de trabajo. Y tenemos que tener claridad con esto, porque cuando hablamos de esa violencia, hablamos de las microviolencias. Las cuestiones que nosotros tenemos que desactivar en nuestra cabeza para entender lo que significa la violencia en el lugar de trabajo. Lo que significa discriminar a partir de la violencia, aislar a un trabajador, dejarlo solo, dejarlo sin su trabajo, pero fundamentalmente dejarlo sin su fortaleza interna para defenderse. Y esas microviolencias están en la forma de dirigirse, están en el chiste, están en el acoso. Y esas son las que nuestra organización puso todo el esfuerzo para que se revean, para que se analicen, para que haya un convenio en las instituciones bancarias, en casi todas las instituciones bancarias, hoy en todas, que tienen que ver con ayudar a cualquier trabajadora que está sufriendo violencia de género. Y digo trabajadora
porque cuando hablamos de violencia de género, es la violencia ejercida contra la mujer por su condición de mujer. Entonces, nosotros, ustedes saben que hemos firmado un convenio con casi todas las instituciones e incluso hemos firmado un convenio marco con las cámaras para poder ayudar a cualquier trabajadora que está sufriendo violencia doméstica y que necesita poder tomar distancia, necesita ayuda económica o necesita asesoramiento psicológico para poder superar esta situación. Pero aquí es donde entramos los dirigentes, y no solo los dirigentes, sino las trabajadoras y trabajadores que estamos con esa persona y que tenemos que estar preparados para detectar a tiempo que una compañera está sufriendo esa situación para poder acompañarla y solucionarlo. Para eso hay pasos para seguir, todas las seccionales los tienen y solo tenemos que trabajar en eso. Cuando hablamos de violencia laboral, estamos hablando de una violencia que puede ser ejercida sobre hombres y sobre mujeres. Y hay protocolos para caminar en desandar esa situación, protegiendo a la víctima, dándole confiabilidad y sobre todo seguridad. Y acá juegan los roles. Como decía Aldana claramente, dentro de una institución vos tenés roles asignados con distintas responsabilidades. Y cada uno que está en su lugar cumpliendo esos roles tiene que estar atento, tiene que detectar estas situaciones y tiene que actuar de acuerdo a los protocolos con respecto a estas situaciones. Porque entrar en la vorágine de sufrir acoso o de sufrir violencia laboral es una cosa que afecta terriblemente al trabajador y a la trabajadora. Lo afecta no solo en lo psicológico, sino en lo físico. Y a mí, que me ha tocado estar muchos años o varios ya en esta secretaría, he visto lo que les cuesta a los compañeros y a las compañeras volver a sentirse íntegro y a responder en su propio lugar, en lo colectivo con sus compañeros. Todo esto que nosotros hablamos no tiene que ver con lo individual. Todo nuestro trabajo como organización, como dirigentes, tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con la fuerza de lo colectivo y tiene que ver con los instrumentos que debemos saber manejar y tomar para poder avanzar y poder hacer de nuestro lugar de trabajo un lugar digno para los trabajadores y las trabajadoras, pero sobre todo un lugar libre de violencias. Yo quiero destacar dos cuestiones muy importantes de nuestra organización que muestran esa transformación que hablamos y que muestra la decisión política que hay de modificar esos roles que desde un sistema patriarcal nos fueron asignados, que se construyen culturalmente y que esa construcción muchas veces es tan imperceptible a nosotros que las tenemos incorporados tanto los varones como las mujeres. No es que nosotros no tenemos asumido esos roles que nos impone el sistema patriarcal. Nosotras también. Lo que pasa que las mujeres, a raíz de mucho sufrimiento o de mucha pérdida o de mucha discriminación, dijeron, ya basta. Y cuando dicen, ya basta los femicidios, están diciendo, ya basta a todo tipo de violencia, de discriminación, de falta de perspectiva de género. Y cuando las mujeres dicen, ya basta, y salieron a la calle y decidieron instalar en la sociedad este debate, fue para no volver nunca para atrás. Y eso significa que como sociedad lo tenemos que asumir
lo tenemos que tomar y lo tenemos que trabajar juntos, mujeres y varones. Nuestra organización fue más allá todavía y nuestro secretario general fue el que firmó un convenio, el primer convenio en el mundo, en el sistema financiero, que asume un cupo de inclusión para todas las personas que pertenecen al grupo de la diversidad, para generar la apertura desde nuestra organización a que ese sector que está sometido, olvidado, sin salud, sin derecho a la salud, pero a nada más, ni a un trabajo digno, puedan contar con la posibilidad de un cupo, de un trabajo en un banco como es el Banco Nación. Por supuesto, con la idea de que no solo se multiplique hacia adentro de todos los bancos que nosotros trabajamos, sino que como nosotros no trabajamos como organización solamente para dentro de nuestra organización, sino que lo hacemos desde la CGT, desde la Corriente Federal, con otras organizaciones, buscando multiplicar esta forma de inclusión para poder llevar algo de igualdad de oportunidades a todos los que pertenecen a este colectivo. Y también asumió, y tiene que ver con lo que estamos hablando, y tiene que ver con la dinámica que se genera en una organización cuando los roles se mueven, cuando los roles adquieren otras características, porque vos hoy me hablabas de liderazgos, y vos en las organizaciones a veces tenés liderazgos positivos y liderazgos negativos. Pero es tanta la decisión política, la línea que sigue una organización, y que no es, y vuelvo a repetir, dentro de lo que sería el Secretariado Nacional, sino el enriquecimiento que han llevado las seccionales de todo el país trabajando cada uno este tema, que logran que, por ejemplo, sea la primera organización que realiza la formación en Ley Micaela. Y yo cuando hablo de Ley Micaela, que tiene que ver con poder trabajar las violencias, pero sobre todo poder trabajar las masculinidades, porque yo estoy convencida de que las mujeres en general han hecho muchísimas cosas, han salido a la calle, se han ido a formar, buscan transformar desde sus propios hogares, buscan transformar en su trabajo. Pero si los varones no son capaces de revisar sus propias masculinidades, si no podemos entender que este sistema patriarcal afecta a mujeres y a varones, pero a ustedes les pone un peso muy alto, como perder seres queridos a través de los femicidios, creo que tenemos que tener la capacidad en conjunto, todos, para poder revisar eso y poder hacer una transformación profunda. Por eso esta organización adhirió como primera organización sindical en este país a la formación en Ley Micaela, pero además fue la primera en hacer un conversatorio cuyo título era Miremos las diferentes masculinidades, revisemos esos machismos. Y ese conversatorio fue hecho entre mujeres y varones y fue tan rico para todos que nosotros lo editamos y ustedes lo van a recibir en la seccional, para que cada uno de ustedes en lo personal pueda leer la experiencia y el pensamiento de otros compañeros y compañeras, para poder revisar como grupo, como seccional, como trabajadores y trabajadoras, lo que es la búsqueda profunda de una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva.
A mí me gustaría, si les parece a ustedes, detenerme acá, porque de lo único que me faltaría hablar como instrumento fundamental en este momento para repensarnos es en el convenio 190 de la OIT. Ese es un instrumento que no podemos dejar de lado. Es un instrumento que produjo un avance importantísimo en lo que significa el ámbito de aplicación cuando nosotros hablamos de violencia. Ya no estamos hablando solamente de violencia en el lugar de trabajo, estamos hablando de la violencia que se ejerce en un amplio territorio que significa abarcar, por ejemplo, la ida de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Cuando hay empresas que realizan reuniones, que son reuniones de trabajo, donde se comparte un momento, pero ahí también se ejerce violencia o se discrimina. Y también donde hay lugares donde las trabajadoras tienen que cambiarse. Hay sectores de la economía donde la gente llega, se pone su equipo de trabajo, hace el trabajo y después vuelve, y ese también se convierte en un lugar peligroso. Pero por sobre todas las cosas, y esto tienen que tenerlo en cuenta, una de las características para mí más importantes de este convenio es que marca la reversión de la prueba. Ya no es más la víctima de violencia la que tiene que demostrar que fue acosada o violentada en el lugar de trabajo. Y esto hay que grabarlo como dirigentes, porque hay que grabarlo porque antes la víctima tenía que tener testigos, tenía que demostrar, tenía que llevar un montón de elementos para demostrar que estaba siendo acosada o violentada en su lugar de trabajo. Hoy es el victimario quien tiene que demostrar su inocencia. Y digo, tiene que demostrar porque, por supuesto, ustedes saben claramente que cuando estamos ante un hecho de violencia, nosotros tenemos un protocolo para funcionar, pero fundamentalmente ese protocolo tiene que ver con el respeto, con la discreción, con la confidencialidad y con el cuidado de ambas personas hasta que se demuestre lo que está sucediendo. A mí me gustaría, y no sé a ustedes qué les parece, si quieren que yo pare acá y charlemos un rato, que ustedes busquen la línea que ustedes quieran buscar para conmigo y ojalá les pueda contestar. Pero para que no sea un monólogo de mi parte, que se me desordena además. Claudia, bueno, muchas gracias. La verdad que en un corto tiempo has dado un montón de puntas súper interesantes para llevarnos y seguir pensando. Me gustaría remarcar algunas cuestiones y luego abrir una ronda de debate y que las compañeras y los compañeros presentes puedan plantear sus reflexiones y sus preguntas. En primer lugar, es muy importante esto que destacaste de que la problemática de género es un problema social, es un problema que nos atraviesa como sociedad a compañeros y a compañeras y a compañeres. Por lo tanto, todos estamos incluidos en buscar una solución, una salida, en generar dinámicas más igualitarias. No es una cuestión que solo tengamos que trabajar las compañeras, digamos. Y en este sentido hemos aprendido sobre la lucha, al calor de la lucha, digamos, algunas concepciones teóricas que nos van marcando el camino. Y esto de las nuevas masculinidades, de poder repensar esos mandatos patriarcales y poder pensarnos desde otro lugar en nuestro género, en nuestra identificación de género, es una vía de entrada muy interesante. Pero si los compañeros no asumen la tarea de acompañar,
nos falta la otra pata, digamos. Entonces, esto es central, entender que es un problema social, ¿sí? Eso es central. Lo segundo que quería remarcar es que luchadoras feministas ha habido hace muchísimo tiempo, pero sí es cierto que hubo un auge que no se ha revertido desde 2015 hasta la actualidad, y que, como mencionábamos en el primer encuentro, el secretario general Sergio Palazzo, si la organización de los trabajadores y las trabajadoras es una necesidad histórica producto de las desigualdades que genera el capitalismo, la organización en torno a la cuestión de género también es una necesidad histórica. No solo por las compañeras que se nos van todos los días, no solo por las situaciones en las que viven las disidencias, no solo por las situaciones de violencia que vivimos, digamos, sino que también es una necesidad histórica por el hecho de que lo marcamos, nos pudimos apoderar y pudimos ejercer nuestra voz, ¿sí? Y esto es una conquista, el uso de la palabra por parte de las compañeras y la puesta de cuerpo por parte de las compañeras en la calle es una gran conquista subjetiva de cada compañera, pero también una gran conquista colectiva, ¿sí? Institucional de las organizaciones, de los diferentes colectivos que se formaron y salieron a la calle. Entonces, dijimos basta, pero también le pusimos la voz, y eso es una gran conquista. Y las organizaciones supieron tomar esa necesidad histórica y darle institucionalidad y darle fuerza para seguir laburándolo y que eso no se diluya, y por eso hoy hemos logrado dar pasos que son muy importantes. La otra cuestión que me llevaba es el tema de la escucha que trabajamos en el módulo anterior y en el foro anterior, porque cuando una compañera llega con una situación de violencia, seguramente no pueda decir a mí tal persona me violentó de tal manera. Su relato va a ser fragmentado, su relato ni ella se va a entender, porque el sentir que atraviesa la subjetividad cuando sos violentada, ni vos entendés cómo llegaste a eso, digamos. Entonces, como compañeros y compañeras que tenemos la responsabilidad de cuidar y representar a nuestros compañeros y compañeras, tenemos que estar muy duchos en poder detectar estas cosas. Y para eso tenemos que ejercer la escucha activa. Y además, conocer las herramientas institucionales que mencionaba Claudia para poder canalizar institucionalmente una respuesta. Y con esto no quiero sacralizar a las instituciones, ¿sí? Pero sí entender que son herramientas muy valiosas que hemos construido a lo largo de una larga historia, de una larga trayectoria, y que hoy podemos instrumentar para construir una sociedad mejor. Entonces, entender esta cuestión de relato fragmentado no es menor. La otra cuestión que quería marcar es la cuestión del poder. En una situación de violencia hay una relación desigual de poder. Y esto es central, ¿sí? Porque si no se empieza a cuestionar ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué? Hay una relación desigual de poder y como compañeros y compañeras tenemos que ser ese sostén de poder que en ese momento, de empoderamiento, digamos, que en ese momento esa persona ve vulnerada. Y lo otro que quería remarcar es la cuestión de que es sumamente valioso generar, o necesario generar instancias institucionales que se aboquen a la perspectiva de género porque lo necesitamos, pero también desde allí, creo que este es el trabajo que viene haciendo la asociación bancaria a través de las diferentes instancias que venía mencionando, poder trabajarlo desde una perspectiva transversal. O sea, poder proyectarlo transversalmente al interior de la organización y en base a lo que decían también con una perspectiva federal. Así que bueno, esas eran como algunas ideas que quería resaltar. En estos momentos, sí. No, solo te quería decir una cosa. Lo que vos marcaste de poder, de las relaciones de poder, sobre todo en los lugares de trabajo, generalmente
la violencia se da en relaciones asimétricas, pero no nos olvidemos que el sistema patriarcal, desde la cuna, desde el inicio, nos marca esas relaciones de poder, que son definitorias muchas veces ante determinadas actitudes, ante determinadas acciones. Sí, tal cual. Sí, eso era un poco lo que quería destacar. Muchas crecimos entendiendo la voz del padre como algo absoluto, digamos, y eso después lo llevamos para la vida y bueno, y pasan cosas en el medio. Entonces, bueno, poder entender esto, que hay una situación de poder desigual donde realmente se llega a esa situación sin poder ver el desarrollo. Entonces, no cuestionar la llegada, sino poder acompañar una vez que se acerca. Bueno, sobre esa base, poder abrir la palabra, como lo venimos haciendo, para que cada compañero y compañera se pueda expresar. Me gustaría escuchar en primer lugar a Nancy Lema, que es la representante de la Asociación Bancaria dentro del Consejo de Capacitación y es quien viene llevando adelante un enorme laburo de gestión institucional para poder concretar semana a semana estos encuentros. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Claudia. Un honor tenerte acá. Un gusto tu predisposición enseguida cuando se te convocó, ahí estás presente. Y bueno, la verdad que traernos este panorama, cómo manejamos en las cuestiones nacionales, a nosotros realmente es un gran placer. Y es apoyar también todas estas palabras que realmente vienen bajando de la línea de Palazzo y de su secretaría, porque realmente es así como se vive en otras seccionales. Yo voy a hablar de la mía, que también está conformada por Analía Rabner, que tiene que ver también con un lugar de secretaria general de Rosario, y donde una seccional, no es porque la mía, porque la quiero también, pero realmente tenemos una paridad de género muy importante, donde tenemos varias secretarías de mujeres. O sea, yo pertenezco a la organización y estoy acompañada con Angie, con yo soy pro de organización. También estamos con prevención, que es una mujer, bueno, normalmente con Alejandrina y otra compañera que también es pro. O sea, varias mujeres que estamos integrando las seccionales y dando una mirada desde nuestro lugar, y realmente esto se vive y es así, está esta realidad, y gracias a Dios tenemos este pensamiento primordial que tiene Palazzo y va bajando y se va construyendo con las distintas secretarías como la que vos colaborás, y nos está dando un espacio muy importante en las seccionales, y en lo cual nosotros reflejamos en nuestras comisiones internas de delegados, porque es esta la cabeza que queremos nosotros. Queremos una cabeza integradora, un compañero que sepa acompañar a todos tipos de perspectiva de género en sus problemáticas. El hecho también de poder haber hecho los protocolos. Bueno, yo pertenezco al Banco Supervil y tenemos también protocolo de violencia de género, y bueno, y vamos trabajando también el tema de la violencia laboral. Todo esto son herramientas que nosotros tenemos, herramientas como para nosotros a volcarlos a nuestros compañeros. En esto tienen que estar los chicos empapados, porque realmente es nuestra manera de estar presente. Lo que ustedes hablaban de la escucha es fundamental por esto, como decía Lana, la palabra fragmentada, el tipo de relato, no entendernos cómo llegamos a ese punto y a ese lugar. Desde el inconsciente estamos socavados con el patriarcado y creemos que, bueno, es así, y el relato de papá todo lo es así, y es todo trabajarnos internamente. La mujer tiene que hacer mucha introspección, interpelarse mucho, pero además es masculino. Como muy bien dijiste, la masculinidad está tipo modelo, ¿no? Y en la cual está siguiendo patrones inconscientes sin preguntarse por qué estoy haciendo esto y por qué lo hago, porque lo hizo así mi papá, mi abuelo y demás. Y así nos relacionamos. Y el micromachismo, dentro de lo que tiene que ver con el chiste y la cuestión, bueno, nos fue como normalizando una situación que no lo es. Y gracias a Dios hay muchas mujeres despiertas, conscientes, que hoy nos están ayudando a hacer un cambio en la sociedad.
el cambio viene con todo, la transformación viene con todos, y viene con estas nuevas identidades, estos colectivos, esta inclusión. Entonces, es sumamente importante lo que pasó en el Banco Nación, el tener la posibilidad de incorporar compañeros trans, y en todo lo que tenga que ver inclusión, que es lo que hay. Y vivirlo de esta manera es vivirlo bien, es vivir para la sociedad, es una sociedad de vanguardia, una sociedad que está cambiando, se está transformando. Nosotros tenemos que dar herramientas. Así que bueno, la propuesta también, bueno, de estos compañeros que nuevamente van a formar subseccional, ¿no? De qué mirada la queremos hacer. Y esta es la mirada integradora, la mirada empoderada, la mujer que tiene voz en la asamblea, voz parándose delante de sus compañeros, autoridad, ¿sí? Sin relevar al otro que también el masculino tiene su autoridad, tiene que acompañar. Es un buen compañero, si esto es. Y son dos energías que se potencian, ¿sí? Hoy estamos encontrándonos en un momento de transformación y es esto lo que tenemos que dar, acceso a todo el mundo, acceso a esto. Nosotros somos de sindicato y damos herramientas, somos de capacitación y damos herramientas, pero hay un trabajo interno que hay que hacer, un trabajo de interpelación, un trabajo de conciencia individual para llegar a una sociedad más justa, más contenedora, más inclusiva. Entonces, bueno, esta es la perspectiva que tiene Sergio Palazzo en la seccional y que con ayuda, como les digo, de todas estas seccionales lo estamos haciendo. Así que bueno, espero, como les digo siempre a mis compañeros de Jujuy, que el mensaje llegue y se entienda desde qué lugar queremos formarnos. Gracias, muy gracias, Claudia. Aldana, quiero darles un ejemplo claro, porque hay cuestiones que hay que verlas en lo cotidiano, en la práctica. Ahora que ella habló de Rosario y del gran trabajo que han hecho en la seccional Rosario, porque en muchos aspectos, no solo en la cuestión de género, en cuanto a militancia, a trabajar con los otros compañeros de otros gremios, pero yo quiero contarles una situación que vivimos cuando recién se crea la Secretaría. Uno de los primeros viajes que me toca hacer, o que hago, en ese momento podíamos ir a la seccional, voy a seccional Rosario. Y eran dos bloques, uno era derechos humanos y otro era género. Bueno, bárbaro, derechos humanos, todo. Vamos a lo de género bien, como ahora, que hablábamos todo bárbaro de género. Y en un determinado momento nos sentamos todos y dijimos, bueno, a ver, ¿quién quiere hablar? Salta un compañero con toda la mejor intención y dice, acá no hay problema de género. Acá las mujeres trabajan un montón, aportan un montón, son iguales que nosotros. Da un discurso de cierre de la charla, con eso había que terminar. ¿Para qué? Ahí arrancaron. ¿Por qué? Y entonces entraron a marcar, nada, cotidianeidades de lo que significaba para las mujeres, que no existía esa real igualdad de oportunidades dentro de la misma organización. Porque nosotros, como organización, también estamos atravesados por el sistema patriarcal. Y si nos creemos que, a pesar de que hemos trabajado mucho, ya la tenemos arreglada, no la tenemos todavía arreglada. Todavía se nos salta la chapa muchas veces con respecto a este tema, pero ese día lo más importante, que me acuerdo estaba el Palo, vos estabas Matías, fue que los compañeros fueron capaces de agarrar el guante y mirar que en realidad estaban queriendo cerrar algo que no estaba cerrado y que se empezaba a discutir ese día y que han avanzado, bueno, ahora nada, han avanzado, lo han trabajado, lo dieron vuelta, pero no lo escondieron debajo de la alfombra, sino que en ese mismo momento se abrió la discusión y estuvimos como 2 horas más charlando de algo que parecía aparentemente
estar todo cerrado. Hay otras cosas para prestar atención. Hay que poder leerlas por debajo. Por ejemplo, las propagandas de televisión. Solamente, ¿por qué digo yo las mujeres nunca protestamos abiertamente, excepto de que las feministas muchas veces han salido con la propaganda del Galicia, que nos ponía a nosotras las mujeres como las gastadoras? Lo único que sabíamos hacer, según el Galicia, un banco en donde trabajamos, era gastar. Era tirarnos tipo patineta para entrar cuando la puerta se cerraba y gastar. Bueno, nos costó mucho revisar esas cuestiones también y oponernos. Ustedes saben que ahora hay mucha oposición a muchas de las propagandas que aparecen, no todas, pero de las que aparecen, y vuelven a marcar esa cuestión diferencial entre hombres y mujeres, que en realidad somos diferentes, pero que en esa diferencia hay un equilibrio que se tiene que marcar, porque esas diferencias no son las que tienen que permitir la discriminación o la falta de igualdad. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Nancy. Bueno, quienes quieran ir tomando la palabra pueden tanto levantar la manito como anotarse en el chat, ¿sí? Mariela Ferreira, adelante. Tenés que desmutearte. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Mariela. Un gusto estar participando esta tarde en el conversatorio. Es un tema sumamente apasionante, es un tema que merece un gran debate, es un tema que recién está madurando en nuestra sociedad. No hay ninguna duda que las últimas grandes conquistas las hemos realizado las mujeres en estos últimos años, pero grandes conquistas. Acá en Jujuy, en el mes de diciembre, se aprobó la ley de equidad respecto a las elecciones, que se dio un gran debate en la legislatura. Yo en este momento, si bien pertenezco al Banco de Desarrollo, estoy con licencia porque soy diputada provincial y he sido testigo de escucharlos a mis pares diputados decir barbaridades respecto a la ley de cupo, ¿no? Eran dignos de grabar. Y ahí es donde realmente tomamos conciencia de la resistencia de ceder. Uno de los argumentos era que nosotras mismas nos estábamos acotando con una ley de cupo. Y yo en su momento les decía, no, porque si no tenemos la ley de cupo, ustedes jamás van a permitir un 50 y un 50. Este es el primer paso para que una vez asumido y hecho carne en la sociedad, ¿sí? Entonces, creo que cuando hablamos de violencia de género, tenemos que analizar absolutamente todos los aspectos. Y un aspecto que yo siempre me ha llamado la atención, estos hombres machistas y violentos fueron educados por ellos. Entonces también el rol de la mujer como madre es fundamental en la crianza de estos hijos. ¿Qué les enseñamos nosotros como mamá a nuestros hijos? ¿De qué hablamos en casa cuando hablamos de igualdad? Y siempre el hombre cree que nosotros queremos avasallarlos con nuestra bandera de igualdad. Y en realidad yo soy una de las que celebra, pero profundamente, nuestras diferencias. Me encantan las diferencias. Lo que nosotras peleamos, creo que por ahí no se entiende, es que queremos igualdad de oportunidades. No avasallarlos, no pasarlos por encima, simplemente tener igualdad de oportunidades. Sin lugar a dudas, somos diferentes. Y repito, celebro la diferencia entre hombres y mujeres porque eso nos enriquece como comunidad. El día de hoy he presentado en la legislatura de la provincia de Jujuy un proyecto de ley en donde
se plantea el tema de que los empleados estatales, considero humildemente, que tienen que ser un ejemplo, ¿no? Somos empleados públicos y tenemos que ser ejemplo en muchos aspectos, así como también los bancarios, ¿no? Estamos en servicio a la sociedad, estamos al servicio de la sociedad y debemos estar a la altura. Entonces, el proyecto de ley consiste en que un empleado estatal que fuera despedido por ejercer violencia de género, ese cargo vacante sea ocupado por la mujer violentada. ¿Por qué? Porque uno de los mayores factores por los que una mujer no denuncia la violencia de género muchas veces es la violencia económica, es la falta de oportunidades, porque probablemente ese hombre sea el único sustento de la mujer. Si la mujer lo denuncia y laboralmente es despedido, queda una madre con sus hijos totalmente desamparados. Entonces, una manera de protegerla a la mujer que haga con total libertad la denuncia, y si el hombre es condenado, y eso lleva a su exoneración laboral, esta mujer, siempre teniendo en cuenta las condiciones de estudio, ingrese a la administración pública, ya sea con una categoría 1, y si fuera profesional, con la categoría que corresponde, para no perder la oportunidad laboral que deja vacante el hombre. Creo que es bastante interesante, que se podría aplicar en todos los órdenes, incluso plantearlo en todos los gremios, porque le da a la mujer una posibilidad económica que hasta hoy no la tiene. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Mariela. Oscar Álvarez. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Gracias nuevamente a todos los secretarios, a Matías, a Nancy y a Claudia en especial. Me gustaría tener a Claudia en la mesita de ¿no? Para poder sacarme todas las dudas que nos genera todo este tema, que a veces laboralmente los sentimos y a veces no procedemos en forma. Y digo que hay herramientas muy importantes, celebro que se estuviera nombrando en este momento. La ley 26.485 habla justamente y nos favorece en hacer un protocolo en todas las instituciones bancarias. ¿Esto qué significa? Que la herramienta fundamental es el protocolo, pero quien tiene que accionar son las comisiones gremiales internas, que son las que tienen que participar activamente en el ámbito laboral. Un representante gremial tiene que estar en el órgano de aplicación. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces he visto en algunos lugares que no se aplica y por tal motivo, si no está aceitado, muy difícilmente llegue al resto de los trabajadores, que son los que se deben acercar a hacer la denuncia en ese caso, y hablo en todos los aspectos, porque a veces la violencia se encuentra también en el ámbito laboral, en el hombre. Ha pasado. Este año, yo en este caso soy interventor, conjuntamente con el compañero Sergio de Jujuy. Soy interventor y en apoyo de grandes compañeros de Jujuy, lo voy a repetir siempre porque son grandes personas, y la verdad, lo estaba escuchando al compañero Fabián, que tiene a su hijo a punto de ser operado. Algo que se olvidó decir Fabián, que encima el hijo está en Salta, es decir, que doble trabajo tiene que hacer. Sin embargo, está acá. Eso demuestra también la fuerza que tiene de acompañar y realizar las cosas. La verdad que lo celebro. Y ojalá, Fabián, tu hijo le vaya lo mejor posible y contá con nosotros. En cuanto a lo que estaba hablando, soy también delegado general del Banco de Valores, y ocupo un cargo en el órgano de aplicación. Y este año justamente tuvimos increíblemente, ¿no? Porque esta tecnología también ha avanzado y ha retrocedido. Porque antes los acosos eran personales, presenciales, ahora son a través de la tecnología. Y tuvimos 2 casos, y los 2 casos fueron por WhatsApp. WhatsApp es una implementación que hacen los bancos, la tecnología de Workplace, todo eso, que utilizan justamente
para trabajar, pero también sirven para acosar. Increíblemente digo, porque a veces la taradez humana lo hacen en forma expresa. Bueno, 2 compañeros que fueron sancionados, uno fue despedido y el otro fue sancionado con días y quites de dinero de su salario por acosar a compañeras. Pero ¿por qué digo esto y por qué lo quiero expresar justamente? Para que la gente o los compañeros que aquí están presentes empiecen a entender que es una herramienta muy importante. Y la primera herramienta importante que tenemos que tener como gremiales es justamente la confianza, porque ese órgano de implicación está compuesto por la gerencia de recursos humanos, por algún director, puede estar también por alguna gerencia de administración y también por la gremial. Pero al primero que se le van a acercar es a la gremial para hacer la denuncia. Y entonces esa gremial es la que tiene que generar la confianza suficiente para que se acerquen. Por eso quería resaltar este punto y por eso pedí la palabra, y quiero ser concreto porque sé muchos otros que se quieren expresar, para que tengamos en cuenta que es una herramienta tan importante que yo, por ejemplo, en Jujuy, estamos trabajando con los compañeros del Banco de Desarrollo para armar justamente este protocolo, que creo que es uno de los bancos que le falta en Jujuy. ¿Y por qué digo justamente? Porque el presidente de ese banco, si hay alguien que maltrata, ese se lleva la corona de todos, porque es un maltratador ya de por sí. Entonces, hay que hacer las herramientas necesarias para que podamos, en este caso, sacar la porquería de encima, que es ni más ni menos aquellos que creen dueño de la persona, aquellos que consideran que porque tienen poder pueden accionar como quieren. Y es una herramienta, reitero, el protocolo que lo tendríamos que tener en cuenta y quizás aceptarlo mucho más porque hoy lo tenemos presente. Desde ya, muchas gracias por permitirme hablar. Bueno, muchas gracias, Oscar. Perdón, en relación a lo que Oscar dice, que comparto totalmente tus palabras, Oscar, y el lugar que de responsabilidad que tienen dirigentes de las comisiones gremiales, de las seccionales. A veces las cosas se dan con las comisiones gremiales y a veces las denuncias, de acuerdo a Banco, Confianza, van por las seccionales. Pero yo quiero recalcar algo que dijo Oscar, que para mí es fundamental. Todos los elementos que nosotros mencionamos son un instrumento. Pero esos instrumentos tenemos que ser capaces de aplicarlos, de hacerlos nuestros. Y ahí es cuando esto es más amplio que para los dirigentes, y ahí es cuando este encuentro que ustedes hicieron y que se hacen en otras seccionales y con otra gente y con otros expositores, que tiene que ver con la apropiación de los trabajadores y trabajadoras, de lo que significa la herramienta para defenderse como derecho, la posibilidad de llevarle la denuncia a un compañero de la comisión gremial o de una seccional para que lo ayude a resolver algo que adentro del mismo lugar de trabajo a veces le parece imposible. Por eso que me parece importantísimo, Oscar, lo que vos marcaste, porque yo, quizás por la experiencia gremial, ese mismo sentimiento yo lo llevo cuando lo llevo a la Cámara de Diputados. Yo no creo en que sea necesario presentar 100 proyectos de ley, porque no tiene para mí sentido, no es el trabajo que yo llevo a la Cámara de Diputados desde la voz de los trabajadores. Para mí tiene sentido el trabajo que se hizo con teletrabajo, por ejemplo, donde se militó, se discutió, se debatió con los distintos sectores de la sociedad, pero además con los distintos trabajadores y trabajadoras. Y ahora lo mismo está pasando con el tema de reducción de jornada, que Sergio lo trajo al tema ya desde el año pasado, pero en el Consejo Económico y Social lo planteó como una cuestión necesaria para debatir, y eso es lo que estamos haciendo. Es apropiarnos como trabajadores y trabajadoras de instrumentos que permiten la defensa de derechos que nos pertenecen y que no tenemos que perder si realmente queremos hablar de una sociedad más justa.
Muchas gracias, Claudia, muy clara. Sigue Itatí. Hola Claudia, hola a Hola, todos. ¿cómo Claudia, va? tantos años sin vernos. La verdad Tanto. que se extraña muchísimo los encuentros de mujeres. Ya lo vamos Siempre a te lo tener. digo sí, ojalá. Gracias por tu acompañamiento, siempre, siempre tan atenta. Cuando empecé a ir a los encuentros éramos muy pocas y a los últimos que fui creo que ya no teníamos lugar de la cantidad de mujeres de todo el país que éramos Que fue el que increíbles. estaba Cristina. Cristina, que yo se los Claro. comenté hace unos días a los compañeros, le dije que fue uno de los encuentros más inolvidables de lo que yo fui personalmente, pero también todo esto que se venía hablando que es tan importante, es pedir colaboración también a los compañeros y a los representantes que tenemos, de no hacer la vista gorda ante situaciones o ante casos que conocemos, que sabemos, que, que no solamente es el insulto o es la discriminación hacia la mujer, sino también la igualdad, pedir por la igualdad, pedir por a ver, ¿cómo te puedo explicar? Cuando hay discriminación o hay palabras fuertes mediante medios, por ejemplo, Facebook o demás redes sociales que son públicas y que todos conocemos y que todos sabemos y que deberíamos defender a algunas mujeres ante estas situaciones. Pero muchos prefieren no hacerlo y mirar para otro lado. Me acuerdo de uno de los eventos que se hizo en el encuentro, que fue Zapatos Rojos, que fue una muestra pública que se hizo en Plaza de Mayo, en el que todas teníamos que llevar algún zapato rojo o pintado, la que no tenía, y teníamos que dejar un mensaje, o ya sea que lo hayamos vivido o que alguna mujer cercana a nosotros lo haya vivido. Y fue muy, muy, muy interesante, que también se podría hacer a través de esta red, porque no se podría también hacerlo. Fue muy, muy lindo, muy lindo. Y bueno, y en este caso me toca ser veedora de la intervención, gracias a Sergio Palazzo, que me nombró, entonces creo que es un rol muy importante. Le agradezco por haberme elegido como la representante mujer femenina, la voz femenina en esto, y por mi parte voy a luchar por todos los derechos de las mujeres y todo lo que me necesiten, aquí voy a estar. Así que muchas gracias. Gracias, Itatí. Y además, gracias por acordarte de lo que fue la primera actividad de la Secretaría, que fue la de Zapatos Rojos, y que de alguna manera nos marcó, creo, a todas y a todos. Y digo a todas y a todos porque fue tan fuerte la imagen de todas las mujeres de la Plaza de Mayo, que es la plaza de los trabajadores y las trabajadoras, y los mensajes que en privado se animaron a poner las compañeras dentro de esos zapatos, que creo que fue una experiencia como organización de la que no volvimos, y que lo que en ese momento fue un número, no me voy a olvidar, éramos 350 mujeres porque entrábamos en ese salón, y nunca más pudimos hacerlo ni en la bancaria ni en ese salón, porque fue creciendo la participación de las compañeras y esa necesidad de poner su palabra, de poner su experiencia y de decir, acá estoy, hay cosas que tienen que cambiar, y como vos decís recién, bueno, estás dispuesta a poner mucho para que realmente las cosas cambien y podamos seguir avanzando. Así que te agradezco un montón que hayas traído ese recuerdo tan lindo. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Itatí, por remarcar esta experiencia y esta trayectoria de lucha, y como creo que tanto los encuentros como los diferentes espacios en los cuales las compañeras nos encontramos, son espacios que nos marcan, digamos, el poder que tenemos, ese poder que a veces a nivel individual queda como parece tan chiquito por esta racionalidad patriarcal por la que estamos atravesadas,
cuando nos juntamos y tenemos estas expresiones y estas experiencias, bueno, nos vamos desde otra manera, nos vamos a nuestras casas y a nuestra vida de otra manera y nos fortalecemos en la organización de otra manera. Así que creo que eso es central y la virtualidad nos plantea el desafío de continuar organizándonos y de continuar teniendo iniciativas por otros medios, cuidándonos, pero no descuidar la lucha. Así que bueno, muchas gracias. Compañeros, compañeras, ¿quién está abierta la palabra? Ya podemos ir anotándonos y ir cerrando la lista de compañeros y compañeras que desean intervenir. Es Miguel ahora, Ángel Serrat. es ahora que Sí, estamos es ahora. conversando. Damos unos minutitos, o sea, para anotarnos unos minutitos y ya cerramos. Hola, Miguel Ángel Sergio. Serrat. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, adelante, Miguel Ángel. Hola, compañeros. Ciertamente estaba tratando de encontrar una oposición a la descripción que hizo inicialmente Claudia, que hablaba, nos habla de un proceso de transformación desde al que estamos asistiendo creo que en todo el país. Creo que nosotros debemos ser uno de los países que está haciendo punta de lanza en esto de la deconstrucción de nuestras identidades por ahí, ¿no? Cuando la escuchaba hablar, veía que hablaba de una sociedad, pintaba una sociedad conservadora versus una sociedad y no encontraba qué anteponerla a esa sociedad conservadora. Después cuando habló la compañera de Rosario, que se llama Nancy Lema. Cuando habló la compañera Nancy Lema, habló de una sociedad de vanguardia. Y nosotros realmente tenemos que asistir a un proceso de deconstrucción. En la medida en que nos reconocemos que venimos y vivimos en una sociedad conservadora. La compañera hablaba de una sociedad de vanguardia. Y desgraciadamente nosotros, a pesar de los esfuerzos de que hagamos en la formación familiar que tenemos, asistimos a distintas etapas. Para nosotros, por ejemplo, que ya somos personas un poco más grandes, no era familiar que Olmedo y Porcel hagan programas donde nos eran muy cómicos para todo, las cosas que hacían. Había un programa que se llamaba Matrimonios y algo más y lo naturalizábamos. Realmente las personas que venimos desde aquella época tenemos que asistir a un verdadero proceso de deconstrucción y no es nada fácil. En el medio también me parece que hay una cosa que se habló acá y es la violencia, aparte de la violencia de género, de que por sí ya es una pandemia aparte de la pandemia, digamos, estamos viviendo la violencia psicológica, la violencia laboral, que no distingue género. En esta etapa nosotros pudimos asistir en lo que hace a lo que es los compañeros que estamos en nuestras casas, por ejemplo, con teletrabajo, que son personas de riesgo, personas mayores de 60, están asistiendo a un proceso de violencia continua. ¿Por qué? Porque degradan su trabajo, lo mandan a hacer tareas para las cuales no están, no es que no están preparados, sino que están acostumbrados a hacer otras tareas y que de pronto los transformaron. Entonces, yo felicito que se haya firmado el convenio entre el sindicato y las patronales. Ahora, nosotros tenemos un trabajo interno que tenemos que hacer con nuestras comisiones gremiales internas para que se haga efectivo eso. Realmente nosotros tenemos alguna discusión interna, ahí asistimos a encuentros con otros compañeros de otras seccionales, del mismo banco, por supuesto, para lograr que esto se haga una realidad, ¿no? Yo lo que les pediría es que por ahí tengamos una mirada benévola en este sentido. No es fácil hacer la deconstrucción. La deconstrucción es un proceso que lleva mucho tiempo, que lleva a cambiar actitudes, que lleva a cambiar formas de pensar y por sobre todas las cosas requiere mucha voluntad, ¿no? Requiere voluntad, compromiso.
Yo creo que lo que nosotros podemos aportar es compromiso y voluntad, por sobre todas las cosas, del lado de los varones, digamos. Nosotros tenemos una seccional en donde las mujeres no son la mayoría. Hemos asistido, también estamos asistiendo a un proceso muy rápido de democratización de lugares subterráneos. O sea, nosotros nos conocemos acá con todos los compañeros que son delegados gremiales, por ejemplo, con los cuales tenemos contacto. Y bueno, estamos trabajando en esto. Esperamos alguna vez, yo creo que Rosario tiene una mirada completa en lo que hace a la perspectiva de género, y creo que nosotros debemos trabajar un poco más, ¿no? Lo único que pido es que, bueno, esa mirada benévola y que nosotros tengamos un compromiso, y hago votos para que las cosas salgan bien. Gracias, Eso, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por tus palabras, porque la verdad es que todos sabemos que, es más, hay muchísima gente que ha vaticinado los años que llevaría esta transformación de la sociedad. Y también es cierto que no todos los sectores de nuestro país, por las características propias, por la idiosincrasia, por mayor religiosidad o menor, los cambios a veces llevan más tiempo, son más complejos. Pero yo lo que tomo, y me parece que es lo que necesitamos, esa cuestión de decir la voluntad y la responsabilidad de avanzar en este proceso. En ningún momento creo que el planteo es que vaya a ser demasiado rápido. Lo que yo sí digo, y que lo tenemos que tener mucho en cuenta, es cuántas vidas más va a cobrar este proceso. Y cuando hablamos de violencia laboral, por supuesto que la violencia laboral la sufren tanto las mujeres como los varones, aun cuando incluso ahí el porcentaje de violencia es mayor sobre las mujeres. Y se deben activar los protocolos y las intervenciones tanto para la mujer como para el varón. Pero en el caso de la violencia de género, es cierto que nosotros como sociedad, ustedes como varones y nosotras como mujeres, tenemos que decir ya basta. La sociedad tiene que asumir como el paradigma de los derechos humanos del nunca más. Tiene que asumir el paradigma del ya basta de muertes, porque todos vamos a acompañarnos en esta transformación y seguramente vamos a tener diferentes tiempos. Pero lo que sí no podemos seguir permitiendo es que haya más muertes. Porque de eso no se vuelve. Eso no podemos repararlo. De ninguna manera, ni aun cuando la ley permita una reparación para la familia, no existe una reparación real de fondo a semejante pérdida. Entonces, a mí me llenan digamos, de esperanza tus palabras por tu compromiso, porque vos decís que lo conversás con tus compañeros y asumen el compromiso y tienen la voluntad. Yo como mujer, como dirigente, como trabajadora, lo que les pido es que esos procesos tienen que acelerarse porque no podemos permitir una muerte más. Muchas gracias, Claudia. Creo que también la posibilidad de pertenecer a una organización nos brinda algunas herramientas para transitar el proceso de manera colectiva, de poder apoyarnos, hacer pie ahí, y ese es un gran sostén que tenemos tanto las compañeras como los compañeros a transitar este camino juntos. Había visto que quería tomar la palabra Sergio, y con esto cerramos, Sergio Garzón Torres, y con esto ya vamos cerrando. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer término, quiero agradecerle a Claudia
su generosidad, el que esté compartiendo con todos nosotros su experiencia, este cambio de paradigma que ha llevado adelante la asociación bancaria. Obviamente todo esto liderado por nuestro compañero Sergio Palazzo, y yo en lo personal lo que puedo decirle a todos mis compañeros acá, que circunstancialmente tanto Oscar como yo estamos trabajando en la seccional Jujuy, que es un desafío enorme para todos nosotros, no solo lo que estamos haciendo en Jujuy. Hoy todos los que somos parte del Secretariado Nacional, de la bancaria, del Consejo Directivo, cada uno de sus dirigentes en las seccionales, está haciendo un trabajo enorme para empezar a generar este cambio de paradigma. Hacer lo propio, involucrarnos en esta situación. Yo creo haber compartido con varios de ustedes que soy padre de 2 mujeres, las cuales me han enseñado muchísimo, muchísimo en esta reconversión que debemos transitar. También soy parte de esa generación de la que recién hacía referencia a Miguel, que nos fueron inculcando cosas, infectando nuestras cabezas, porque yo lo que voy detectando, sobre todo observando a los niños, el comportamiento que tienen. Los chicos tienen muy incorporado el concepto de la equidad. Precisamente somos los adultos, los más grandes, los que en algún momento los estamos infectando en sus cabezas con otros tipos de mensajes, donde los chicos van reconstruyendo cuál es el posicionamiento o qué rol debe cumplir cada persona dentro de la sociedad. Yo la otra vez compartía con muchos compañeros que están en mis grupos de difusión un video que nos compartieron en la capacitación que estamos transitando en la SIGEM, ¿no? Veían que una indumentaria determinada, cuáles son los roles que debería cumplir esa persona en la sociedad y quién lo llevaría adelante, ¿no? Entonces los chicos iban dando una explicación con respecto a quién debería ser el dueño de esa indumentaria. Y siempre hablaban más sobre varones. De hecho, uno de los elementos que había era un casco de un militar que una nena se lo colocó y un nene directamente decía, no, eso no es para vos, es de un varón. Y después cuando vieron quiénes eran los dueños de esas indumentarias, eran todas mujeres. Entonces, ese daño se lo estamos haciendo a los adultos. No es algo que tiene incorporado a los chicos. Después recuerdo también un ejercicio que se hace con unos niños de distintos géneros, donde les hacen hacer un ejercicio de trabajo en equipo, que los dos trabajan en conjunto para poder alcanzar esa tarea. ¿Qué sucede? En el momento que le van a dar un reconocimiento por el trabajo que había hecho cada uno, le daban unos dulces en unos frascos, al varón lleno hasta el tope, a la nena hasta la mitad. Y los dos se quedaban mirando y no podían entender por qué estaba sucediendo esto. Entonces la respuesta le dieron, no, vos recibís la mitad porque sos mujer. Y los dos chicos decían, no, eso no puede ser, si hicimos el mismo trabajo. Esto es algo que tenemos que empezar a reconstruir todos nosotros. Y ahí voy a apelar a algo que utiliza mucho la derecha, ¿sí? Que hablan de la teoría del derrame. Yo les voy a proponer la teoría del derrame desde otro lugar. Esto que hoy estamos experimentando acá con nuestra compañera, gran luchadora, Claudia Machea, es que este tema del que hoy estamos conviviendo todos nosotros, los compartamos con nuestras parejas, con nuestros hijos, porque esto es en el único momento que por derrame se vuelca la sociedad es cuando hacemos esto. Entonces, esto tiene que ser un disparador para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos. Acá, como hacía mención Miguel, como, che, téngannos paciencia, nos estamos haciendo. Hoy puede ser el primer día del resto de nuestras vidas para generar ese cambio de paradigma que puede dar una oportunidad de equidad al resto de la sociedad. Porque el problema no lo tenemos abajo, ¿eh? No es que es un tema de formación hacia los niños, precisamente lo tenemos en medio o para arriba, donde tenemos que empezar a trabajar. Ahí será un tema también para conversar con nuestros padres, delante de nuestros hijos, y que escuchen a los niños cuál es su opinión. Me ha pasado a mí mismo en su momento cuando estaba el debate sobre si teníamos que tener una posición de color celeste o del color verde.
quienes me ayudaron a rever mi posicionamiento fueron mis hijas. Entonces de eso sí que tenemos que aprender todos y darnos la oportunidad de la apertura, porque a veces estamos sesgados por cosas que fueron marcándonos a través de nuestra propia historia personal y cargado con estos mensajes o submensajes que iban incorporando de situaciones de ventaja y elitista para el género masculino por sobre el femenino. Porque yo siempre me quedé pensando en esto que había definido en su momento, por suerte ni siquiera me acuerdo quién, que las mujeres no estaban en condiciones de tener una opinión o que no podían opinar sobre nada. Yo lo que recuerdo en mi experiencia personal, las mejores alumnas eran mujeres. Las que mejor podían transmitir la idea de lo que querían comunicarle al resto eran mis compañeras en el colegio. Entonces yo dije, ¿cómo no vamos a poder escucharla? ¿Cómo no vamos a aprender de esta gran experiencia? Y después yo no puedo hablar de sexo débil. Precisamente las mujeres han sido referentes a través de toda la historia de la humanidad. De hecho, me queda muy grabada una imagen de la Revolución Francesa, que el ícono representativo es una mujer que está luchando por sus derechos, que está luchando para generar ese cambio. Y acá en la Argentina podemos hablar de las abuelas de Plaza de Mayo, de las madres de Plaza de Mayo, de las madres del Paco, de las madres del Dolor, de la madre de Marita Nerón. Entonces ahí es donde pongo en juego, digo, no, yo no puedo hablar de su débil, porque yo no sé si tendría las energías necesarias que tuvieron estas mujeres, que nos dieron una enseñanza para toda nuestra historia y nos atraviesa la historia de los argentinos, con estos gestos, con esta generosidad que estoy seguro que habrán estado atemorizadas en el momento de tomar cada una de sus decisiones, pero eso no las detuvo. Son un ejemplo de nuestra historia. Y ahí es donde tenemos que atrevernos a desafiarnos personalmente, porque tenemos que rever un montón de nuestras actitudes para escribir una historia diferente de nuestra próxima generación. Y ahí es muy importante la calidad de dirigentes que tenemos. Yo permanentemente comparto en el Consejo Directivo Nacional, digo, miren, tengo la suerte de tener la sensación que estoy viviendo el mejor momento de la historia de nuestra organización, donde tenemos un liderazgo que tiene representatividad, tiene respeto, y todo el tiempo nos tira propuestas para que a su vez nos conformemos todos como equipo para poder llevarlas adelante y consolidarlas a través del tiempo. Y acá no es que nadie, la propuesta creo que tenemos todos los dirigentes, no es que nos sigan, es que caminen a nuestro lado y que conjuntamente podamos construir una nueva realidad de cara a los futuros dirigentes y a las futuras generaciones. Por mi parte, no quiero retenerlos mucho más, estoy recontra. Sergio, te olvidaste de decir que no solo nos marca eso, sino que continuamente nos marca nuevos desafíos. Por supuesto. Siempre nos corre, siempre nos va corriendo la vara, siempre vamos, sí. vamos. Es que creo que nos despierta también esto de sentir ese desafío y también de estar pila para generar nuevos cambios. Decimos, ya llegamos hasta acá. Bueno, ¿qué podemos generar para dar ese plus? Y cualitativamente, de acá no puedo solamente asignárselo a nuestro compañero y amigo Sergio Palazzo. Yo estoy hablando de una generación de dirigentes de la Asociación Bancaria de que me atrevo a decir desde, no sé, desde que tengo uso de razón y que participo activamente, que uno se siente orgulloso de ser parte de este equipo, ¿no? Donde mira a los costados, y por eso estoy hablando, no tiene que ver con encolumnarse o de seguir, tiene que ver de tomar la decisión de caminar al lado de cada uno de ellos. Que la verdad siento un honor, estoy recontra agradecido, Claudia, de verdad, de tu generosidad, de acercarte con los compañeros de Jujuy en esta experiencia tan importante, y que cada uno la haga propia, y les propongo este ejercicio, que yo trato de practicarlo bastante en mi familia, siempre es un disparador, es difícil también, porque nos abre en debate, y también nos hace sentir de posicionamiento que no siempre van a compartir precisamente lo que nosotros estamos proponiendo. Y hay que defender esa posición hasta con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Entonces, esto es un buen ejercicio para hacer, porque también nos da una pauta, o a veces esa posición que necesitamos para poder asumir esos nuevos desafíos.
Claudia, muchas gracias de verdad. Y bueno, No, siempre es un honor gracias a participar ustedes, con vos. gracias Sergio, gracias Matías, gracias Walter, les agradezco, bueno, a todos que tuvimos la posibilidad de conversar hoy de temas que no van a terminar hoy y no van a terminar mañana tampoco. Esto es todo un camino. Solamente estamos decididos a caminarlo. Así que muchísimas gracias por haberme invitado y por haberme dejado participar de esta partecita. Les deseo muchísima suerte y ojalá todos los argentinos y las argentinas podamos salir pronto adelante para que haya menos gente que sufra lo que le ha estado tocando sufrir durante esta pandemia. Un abrazo enorme para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias Claudia por este tan completo pantallazo que nos has dado en este breve tiempo. Muchísimas gracias Matías, muchísimas gracias Nancy, muchísimas gracias también a Walter. Simplemente para cerrar, poder irnos con esto, poder irnos con el desafío de que en la construcción de equipos hay roles que nos son asignados, que los tenemos internalizados, que parecen patrones que venimos por destino a cumplir. Bueno, todo eso hay que desarmarlo, hay que construirlo de nuevo. Así que con las puntas dadas hoy, vamos a la práctica cotidiana como práctica de lucha por la vigencia de derechos y por una sociedad más justa y más igualitaria que se construye día a día. Las grandes gestas se organizan día a día. Así que bueno, muchísimas gracias y adelante. Mañana comenzamos con el módulo 4 que versa sobre toma de decisiones grupales y vamos hacia el tratamiento de un conflicto muy importante, una gesta, hablando de gestas muy importante que tuvo la asociación bancaria a través de lo que fue el conflicto de la Caja de Ahorros de Tucumán. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Vamos a tratar, digamos, la cuestión de la toma de decisión orgánica. Así que bueno, próximamente les estaremos avisando cuándo será ese nuevo encuentro. Avancen con el módulo 4 y muchas gracias por la presencia a todos y a todas y por supuesto a todo el acompañamiento y el apoyo institucional de la Asociación Bancaria en conjunto con el Consejo de Capacitación. Abrazo grande y nos vemos la próxima.